Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del módulo 3. En esta segunda parte del módulo 3 vamos a revisar lo concerniente al concepto de control. Como vimos en la parte 1, hemos hecho una revisión de los principales fundamentos al momento de establecer los inventarios, ¿no? Periódicos, sobre todo en los almacenes. En este segundo tema nos vamos a centrar en el concepto de control de los inventarios. Vamos a hacer una lectura breve a lo que es el concepto de control de inventarios. Dice, este se va a referir a todos los procesos que coadyuvan al suministro, accesibilidad y almacenamiento de productos en alguna compañía para minimizar los tiempos y costos relacionados con el manejo del mismo. Es un mecanismo a través del cual la organización administra de manera eficiente el movimiento y almacenamiento de mercancías, así como el flujo de información y recursos que resultan de ello. Involucra distintos aspectos, pero en términos generales se subdivide en lo correspondiente a gestión y optimización. Bueno, una vez revisado este concepto de control alimentario, podemos enfatizar que lo que busca es gestionar de la mejor forma las mercancías dentro de los almacenes de una empresa y también optimizar. Y esta optimización se refiere en cuanto a los recursos de tiempo y de costo de las mercancías. Entonces, por ello es muy importante establecer un sistema de control de inventarios en una empresa. El documento que mejor va a establecer este mecanismo de control viene a ser un CARDEX, así como lo escuchan, un CARDEX, como se ve acá. El CARDEX va a ser un documento administrativo de control, sobre todo en el cual se va a registrar de forma ordenada cada existencia que se tiene en el almacén de la empresa. Este documento, sobre todo, va a partir de una evaluación del inventario, después se van a registrar los movimientos de los productos, tanto en cantidad como en valor, y posteriormente se van a generar sus similitudes de propiedades, ¿no? Además, estos ingresos de datos sirven para llevar el control de los movimientos al rastrear las entradas y salidas de los artículos para a su vez realizar los reportes necesarios. Cuando revisamos este aspecto del CARDEX tenemos que tomar en cuenta que este se realiza a través de una tarjeta de CARDEX, ¿no? Que es básicamente el documento administrativo. Y en esta tarjeta se va a proporcionar información sobre el control y la gestión de la mercancía en el almacén. Nos va a permitir también hacer una buena clasificación y, digamos, un mejor control de los inventarios. Dependiendo del tipo de sistemas de inventario que tengan las empresas, el CARREX se utiliza de distintas formas. Digamos, en cuanto a un sistema de inventario permanente, es aquel que se realiza cada día, se puede utilizar un CARREX para realizar esta operación, ¿no? Y en este caso va a ser fundamental porque recuerden que un sistema de inventario permanente es aquel que se hace continuamente, ¿no? De forma perpetua. Entonces es necesario que lleve un registro individual de cada mercancía y también gestionando el movimiento del inventario. Y este va a contribuir, ¿no? En este caso el CARES va a contribuir a que haya un mejor control, una mayor seguridad y una mejor organización del inventario dentro de las empresas. Asimismo, se puede deducir de este documento el costo de venta. Eso va a ser muy importante, sobre todo al momento de gestionar los resultados de la empresa, ¿no? Esta parte la vamos a revisar a través de un ejercicio práctico en una hoja de Excel, cuando veamos los sistemas de costeo de los carros. Uno de los beneficios, dice, de contar con un software administrativo en una empresa es que va a ser posible mejorar y controlar muchas más operaciones de la empresa, ya que va a generar una mayor coordinación de información de las distintas áreas y lo cual permite optimizar no solamente el uso de recursos, sino optimizar el costo de los recursos, en este caso de las materias primas o insumos requeridas para la fabricación o venta de productos. Miren, antiguamente, por así decirlo, los cards, estos registros de almacenes, se llenaban pues, de forma física.
Entonces era un poco complicado tener estos cards actualizados permanentemente, ¿no? Pero poco a poco la tecnología ha ido mejorando los sistemas administrativos de las empresas y hoy en día ya pasamos de llenar los cards en su mayoría manualmente y hoy podemos hacerlo a través de, digamos, una gestión informática de estos datos, ¿no? Entonces, estas plataformas digitales electrónicas que tenemos en tiempo real permiten a la empresa actualizar esa información de forma permanente, ¿no? Porque antes, miren, antes teníamos que llenar la tarjeta del CARREX y esa tarjeta de CARREX se tenía que llevar a gestión de almacén, el jefe del área de almacén tenía que llenar un consolidado con toda la información, no sé, pasárselo a otra área de ventas, al área de producción, al área de finanzas. Entonces, miren, de esa forma que se registraba manualmente demoraba mucho tiempo. Hoy en día hay aplicaciones que tienen las empresas donde, digamos, la persona que está haciendo el control de existencias va llenando una mercancía en particular y va actualizando el cargo. Inmediatamente lo termina de actualizar, ese documento lo comparte ya con el área de ventas, con el área de contabilidad, con el área de producción. Entonces inmediatamente, ¿no? Casi directamente ya se tiene la información. Esto gracias al avance de las plataformas digitales o los sistemas de información digitalizados que tienen las empresas hoy en día. Entonces acá vamos a contar algunos métodos de despacho de las mercancías bajo los distintas características, ¿no? Acá ustedes entre paréntesis ven PEPs, WEBs y promedio. Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos, sobre todo porque las empresas al momento de evaluar y registrar sus artículos requieren de tener un sistema de control bajo algún tipo de tiempo, ya sea permanente o periódico, ¿no? Sobre todo en el sistema periódico se realizan conteos en intervalos planificados, como hemos mencionado, para determinar la cantidad de asistencias y su valoración. Entonces, una desventaja que vimos en la parte 1 de este módulo es que este tipo de sistemas de control periódicos no nos permite tener actualizada en cada momento, digamos, el valor de las mercancías tanto en cantidad como en costos. Entonces, por ahí puede tener algún inconveniente. Solo lo podemos hacer válido esto cuando se haga el conteo físico, ¿no? Pero sin embargo, como hemos mencionado, este tipo de sistema de control periódico es el más utilizado por las microempresas, pequeñas empresas y en algunos casos por el sector comercial, ¿no? No van a actualizar constantemente el CARREX, sino lo van a actualizar periódicamente, ¿no? Cada mes o cada 15 días, por ahí puede ser, ¿no? Entonces, es un tipo de mecanismo periódico que se puede utilizar. Bajo este criterio de control periódico, es que vamos a establecer algún tipo de, ya sea sistema de despacho PEPs, WEBs o promedio. Sin embargo, también tenemos otro tipo de sistema de inventarios que es el permanente o perpetuo, en el cual se requiere tener un registro constante de los inventarios, ¿no? Y saber en todo momento qué cantidad de inventario tenemos y cuál es su valor del inventario, a diferencia del anterior. Esto bajo los criterios de las normas de información financiera, las NIF, le denomina valuación de los inventarios o valor de los inventarios, que básicamente es una fórmula del cálculo del costo de las mercancías o las existencias que tenemos en nuestros almacenes, dentro de los cuales se establecen algunos métodos y también son aceptados. Dentro de estas normas internacionales de información financiera no van a ser aceptados como métodos de valoración de existencias el método WEBS, último precio de mercado y promedio simple, ¿no? Este tipo de métodos para valorar existencias no son aceptados por las normas internacionales de información financiera. Entonces vamos a explicar los métodos utilizados por ahí, tanto en la práctica como en la teoría, sobre los distintos despachos que se puede tener. El primero de ellos es el PEPS, esas siglas PEPS significa primeros en entrar, primeros en salir. Este se deriva de las siglas FIFO, que son las siglas en inglés. First in, first out. Primeros en entrar,
primeros en salir, ¿no? O primeras entradas, primeras salidas. Este plantea que los primeros productos que se adquieran tendrían que ser los primeros que se vendan, ¿no? Quedando en el inventario los artículos más recientes. Contrario a este sistema viene a ser el WEBS, ¿no? Que como lo vamos a ver más adelante significa U de últimas entradas y PS de primera salida, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Mientras que PEPS nos indica que lo primero que ingresa es lo primero que sale, WEBS nos está indicando que lo último que ingresa al almacén es lo primero que va a salir. Entonces, este método plantea la suposición más real que en la práctica de las empresas, ¿no? Ya que lo primero que compramos es lo primero que debemos vender, ¿no? Lo más lógico, como dice, es ello, ¿no? Con este método PEPS, el inventario que en el almacén, se valora en base al precio que se fija el mercado, ¿no? Considerando un periodo inflacionario. Es decir, que estos artículos que llevan más tiempo en el inventario tienden a tener menor costo que los adquiridos recientemente, ¿no? Esto basado en la función de inflación. Quiere decir que todos los productos siempre van a incrementarse de precio, ¿no? Porque bajo esta digamos, función de inflación, se tiene que asumir el costo del incremento de los precios, ¿no? Eso es lo que indica, ¿no? Esto también a que los puede llevar, ¿no? Digamos, a que podamos tener un menor costo de ventas y también por ahí aumentar el beneficio obtenido de la empresa, pero también nos implicaría un pago mayor de los impuestos. Y tomando en cuenta que los precios de este producto van a poder tener una característica de inflación, ¿no? Que van a incrementarse de precio debido al proceso inflacionario de la economía. El método 2 está enfocado a las últimas salidas, disculpen, últimas entradas, primeras salidas, que es el método WEBS, todo lo contrario del método PEPS. LIFO por sus siglas en inglés, ¿no? En este método, básicamente se plantea que las últimas entradas que ingresan serán las primeras en ser vendidas. Bueno, esa en la práctica no es un método de amplio uso, pero se suele enseñar de forma académica, ¿no? Por ser opuesto al método PEPS. Y acá hay la pregunta, ¿no? ¿Por qué el método WEBS no es aceptado por las NIF? La razón básicamente está en el cambio de enfoque hacia el estado de resultados en vez del balance general. Pero eso tiene que ver con un aspecto mucho más contable. No, si podemos, lo explicaremos, pero básicamente está enfocada en que mejoremos nuestros resultados, ¿no? Como empresa y no actualicemos el valor de nuestro patrimonio en el balance. Esto además de mencionar que tiene algunas desventajas ocasionadas debido a la naturaleza de los productos, ¿no? Por ejemplo, si una empresa elige operar bajo la modalidad web, su inventario podría quedarse obsoleto o estar sujeto a daños, ¿no? Eso puede generar el establecer este método de valoración de inventarios. Entonces, bajo esos criterios, bajo esas características que se puede dar, este método se aleja un poco de la realidad respecto a las variaciones significativas en cuanto a los precios de los artículos. Eso quiere decir que si en un proceso de inflación la empresa inicialmente del inventario podrá tener, pues, si lo último que entró básicamente va a ser un inventario infravalorado, ¿no? O subvalorado. Ya que básicamente si valoramos al último costo de mercancías, por ahí podemos generar pues que las primeras tengan un valor muy pequeñito, ¿no? Esto podría generar
También una menor carga tributaria, ¿no? Bajo un concepto de una economía inflacionada, ¿no? Cuando los precios suben desproporcionadamente, ¿no? Debido a la inflación que puede marcar la economía. Entonces es una característica. Por otra parte, ¿no? Si la empresa, disculpen, el país atraviesa, no por una inflación, sino por lo contrario, por una deflación. Deflación es la caída de los precios, ¿no? Ocurriría todo lo contrario, ¿no? Básicamente nos llevaría a tener un inventario sobrevalorado, pues el más reciente se adquiera a menores precios de lo que se adquirió el inventario inicial, ¿no? O las primeras compras. Entonces, esas características las vamos a revisar, ¿no? A través de un ejercicio. Y por último tenemos el inventario promedio, que este es el método básicamente que promediamos en cuanto a las existencias que tenemos iniciales y las que ingresan. Este método básicamente es un promedio, como ya lo hemos explicado. Hay que tomar en cuenta que los artículos que componen los inventarios se irán sumando en base a los iniciales y a los que se compran, ¿no? Y luego asignarle un valor del disponible y después un costo de lo vendido. Bueno, mencionamos que este tipo de método está aceptado por las NIF. Suele ser también uno de los más usados, dada su fácil aplicación. Por último, vamos a ver el tema del control interno de inventarios. Es muy importante que la empresa, desde su propia gestión, genere un mecanismo interno para la revisión de los inventarios, ¿no? Básicamente porque tiene las siguientes ventajas: va a reducir los costos financieros ocasionados por mantener excesivas cantidades de inventarios. Asimismo, reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos, evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías y también evita o reduce pérdidas resultantes de acuerdo a la baja de precios o por ahí el costo de la toma de inventario físico anual. Eso básicamente sería todo en cuanto a esta temática. Ahora, como les he comentado, vamos a revisar los tipos de inventario, los métodos de los inventarios a través de un ejercicio en el Excel, ¿no? Entonces voy a abrir una hoja de Excel y ahí aplicaremos